Muy bien. Capítulo de neumonía y absceso pulmonar. De manera muy puntual, porque es un capítulo muy mecánico, un tema mecánico, un tema que hay que saber reconocer rápidamente los diagnósticos etiológicos, no hay que razonar mucho, hay que ser muy mecánico. La epidemiología de la neumonía actualmente la clasifican en 3 grupos: neumonía ambulatoria, neumonía hospitalizada y neumonía del paciente que ingresa a UCI. La ambulatoria es del grupo 1, domina sobre todo el Streptococcus pneumoniae y el Mycoplasma pneumoniae, por lo tanto es un típico con un atípico. El grupo 2 es la neumonía hospitalizada, que sigue dominando el Streptococcus pneumoniae. Y el grupo 3 tenemos las neumonías que llegan a ingresar a UCI. Y aquí también domina los Streptococcus pneumoniae, pero también están metidos las legionelas y los bacilos gram negativos. Cuando alguien me pregunta, doctor, ¿dónde es más frecuente una infección intrahospitalaria o los gérmenes más frecuentes de una infección intrahospitalaria actualmente? Decimos que los gérmenes más frecuentes son Pseudomonas, Staphylococcus aureus, como los más agresivos y más frecuentes de manera intrahospitalaria. ¿Ok? Entonces, de manera general, 3 grupos distribuidos. La etiología según los factores del huésped. En ancianos domina, pregunta de examen, y gana Streptococcus pneumoniae. Si te preguntan EPOC, gana Streptococcus pneumoniae. Si te preguntan VIH, gana Streptococcus pneumoniae. Son 3 preguntas clásicas que todo el mundo cae. Es como preguntarte ¿y tu y E. coli? Algo así. Neumonía típica versus neumonía atípica. Ahí te dejo el cuadro comparativo. Lo único que quiero que recuerdes son 2 cosas. Que la típica va con fiebre y con tos. 2 cosas puntuales que diferencian a la otra. La otra a veces no tiene tos productiva, a veces una tos mínima, pero la neumonía típica es tos productiva con fiebre y falta de aire. Esa es la neumonía típica. Si no es eso, es atípico. Y como en el Perú tenemos un aumento de incidencia de atípicos, entonces vas a ver que muchos no hacen fiebre y solo hacen una tos aislada y luego comienzan con el cuadro debilitado, la disnea y todo el tema. ¿Ok? Importante, chicos, como lectura para la diferenciación. La radiografía de tórax en las típicas tienden a predominar los lóbulos, afectación de un lóbulo en general o un pedazo de un segmento. En cambio, en las atípicas tienden a predominar un componente intersticial. O sea, no vas a ver manchas como ves en la típica. Las pruebas invasivas como broncofibroscopía, digamos, por ejemplo, el gold estándar para el diagnóstico y cultivo, una broncofibroscopía con lavado bronquiolo alveolar, es el gold estándar máximo de invasividad de estudio de neumonía. Lo usas en 2 situaciones nada más. Cuando el paciente está en UCI por una causa de neumonía o cuando el paciente tiene una neumonía que no responde a antibiótico. ¿Ok? Son 2 casos donde sí te puedes dar el lujo de conocer el germen. Porque en el 60% de los casos de neumonía no se conoce el germen y solamente se sospecha que es el germen porque manejan este cuadro. Si te preguntan, en general, ¿cuál es la causa más frecuente de neumonía en general? Neumococo. Típico, esputo herrumbroso, hace una neumonía redonda o una neumonía lobar. Enfermedades que más se asocian: influenza, VIH y esplenectomizados. En cada una de esas enfermedades la causa más frecuente es neumococo. Pero en general, de manera global, es a quien hay que tener en cuenta siempre. El segundo, siempre hay un segundo, Haemophilus influenza. Haemophilus influenza. El segundo de todo. Neumonía característica en placa en parches. Cuando te ponen neumonía en parches, marcas Haemophilus influenza. Característico de los EPOC. Característico de los EPOC. Pacientes alcohólicos. Etiología típica, Klebsiella. Famosa neumonía pesada. Tiende a caer el bulto y, como se dice, la cisura se ve abultada. Una neumonía piógena. Bronquiectasias y fibrosis quística, típico, germen, pseudomona. Característico de las tuberculosis secuelares.
Pacientes que consumen drogas por vía parenteral, te van a preguntar, germen más frecuente, Staphylococcus aureus. ¿Qué características hacen en la placa? Neumatocele y múltiples nódulos. De fondo, asociado mucho a los cuadros de inmunosupresión. Niños, por ejemplo, tienen inmunidad a veces desarrollada de una manera más, digamos, incompleta, tienden a hacer mucha afectación con neumatocele y múltiples nódulos. Paciente que tiene neumonía con trastorno del sensorio, se sospecha que se aspiró porque tiene trastorno del sensorio. Anaerobios. Causa más frecuente de abscesos pulmonares. Enfermedades que te vayan a asociar o cuadros clínicos dentro de una neumonía por anaerobios. Pacientes con estatus epiléptico, ¿no? Paciente convulsionó y luego de ello hace fiebre, se ve una imagen en la radiografía, germen más frecuente, así te lo van a poner, anaerobios. Micoplasma pneumoniae, las M's, ¿no? Meningitis bulosa, miocarditis, eritema multiforme, mielitis transversa y afectación musculoesquelética porque tienden a astenia y debilidad muscular. Se asocia mucho, pregunta de examen de salud, a la anemia falciforme. Legionela neumófila, de las neumonías que más se asocia a hematuria y a diarrea. Doctor, entonces, ¿estas son las etiologías más importantes y más frecuentes que van a venir? Sí, de ahí no se sale. De ahí llega todo. ¿Y cómo llega todos los procesos del final fisiopatológicos son por estos mecanismos? El más frecuente, la microaspiración. Neumococo, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, van por microaspiración. Por la parte de la vía inhalatoria, también van los micoplasmas, también van las legionelas y los virus. Atípicos también van entonces. Por vía hematógena, la pseudomona y el Staphylococcus aureus. Y por vía de contigüidad, la pseudomona. Doctor, si me ponen ahorita una pregunta y me dicen ¿cuáles son los gérmenes que dominan en el Perú las infecciones intrahospitalarias? Actualmente, los gram negativos, como dice ahí, y segundo, seguido por Staphylococcus aureus. ¿Quién de los gram negativos domina ahorita? Pseudomonas aeruginosa. Cuando me pregunten escala de neumonía y gravedad de hospitalización, me van a seguir preguntando la famosa escala CUR 65. La escala Fine tiene muchísimas variables y no es práctica, por lo tanto el CUR 65 se sigue preguntando. El CUR 65 te va a dar un puntaje y por lo cual tienes que aprenderte cada uno de los puntos que te vayan a dar. Lo más importante es los puntajes. Si tú tienes de 0 a 1 punto, prácticamente el manejo es ambulatorio. De 2 a 4 puntos consideras hospitalización. De 5 puntos a más, ingreso a UCI. Pregunta de examen, el CUR 65, ¿qué mide? Mortalidad a 30 días. No es a 6 meses, no es un año, es a 30 días. ¿Ok? Eso tienen que dominarlo, esta tabla también, porque te vamos a poner en los exámenes de simulacro preguntas y casos clínicos que van a venir de aquí. ¿Qué harías con el paciente? Porque una cosa es que lo hospitalices. Cuando ya están en el ENAM, aquí ya incidimos más en esta parte, que es la parte, digamos, del antibiótico. Pero como ha venido una pregunta de antibiótico para ustedes, le tenemos que dejar, digamos, este concepto, porque puede volver a repetirse o ser más complicado. Las neumonías de grupo 1, las neumonías de grupo 2 y las neumonías del grupo 3. Preguntan en el Perú a los internos las neumonías de grupo 1. Duración de 5 a 7 días por vía oral. Amoxicilina oral a dosis altas, 1 gramo cada 8, asociada a un macrólido, que puede ser claritromicina 500 cada 12. Doctor, ¿y le puedo dar alguna otra cosa? Por supuesto, le puedes dar una cefalosporina por vía oral, pero en el Perú no tenemos, entonces no le das esto. Pero sí hay levofloxacina y moxifloxacina en el Perú, doctor. Le dejas un levo o un moxi, pero por la dosis mínima, que en este caso sería 5 días. En un paciente normal, que es del grupo 1, digamos, paciente con neumonía ambulatoria clásica, y lo está tratando de manera ambulatoria, como se dice, con la amoxicilina a dosis altas y el macrólido, suficiente. Si el paciente es anciano y tiene neumonía de grupo 1, sí le puedes aplicar la de acá.
El segundo grupo ha sido preguntado en el ENAM. Es aquel que requiere hospitalización. Aquí se le da una cefalosporina de tercera generación, como ceftriaxona, 1 gramo cada 12, macrólido, más macrólido. Esa es pregunta clásica, ¿no? ¿Qué le hacen en una hospitalización? Un paciente, ceftriaxona 1 gramo cada 12 o 2 gramos cada 24, más macrólido, 500 miligramos vía oral. El macrólido se da vía oral, no tenemos en el Perú vía endovenosa. Y del grupo 3, entonces recuerden esto, esta es pregunta fija, pregunta fija. Más que la 1 todavía, es pregunta fija la 2. Pacientes con cuadro muy grave que requiere ingreso UCI, cefalosporina de tercera generación endovenosa, a dosis alta combinada con macrólido intravenoso. Eso no tenemos en el Perú, esta mezcla no tenemos en el Perú. Pero ¿qué sí tenemos en el Perú? Si se sospecha pseudomona, tenemos piperacilina tazobactam más levofloxacino. Esa mezcla sí tenemos en el Perú. Si se sospecha aspiración, ¿cuál es el antibiótico de la aspiración? Clindamicina, ¿no? Neumonía aspirativa, clindamicina, marcas ahí al toque. Y ya sabes que la aspiración va con trastorno del sensorio. Acá unas pepas de gérmenes en pulmón. Empiema, causa más frecuente, antes de la era antibiótica, estreptococo. Ahora, estafilococo aureus. Abscesos en el pulmón, causa más frecuente, anaerobios. Cuando la imagen es mayor de 2 centímetros, sospechen de absceso. Cuando es menos de 2 centímetros, una neumonía necrotizante. Cavernas, causa más frecuente en el Perú, estafilococo aureus. Hongos. ¿Cuál es el hongo endémico que más afecta al Perú? Histoplasmosis, por eso que te digo histoplasma. ¿Ok? ¿Y cuál es el hongo oportunista que más afecta? Aspergilosis. La aspergilosis se ve como una imagen así, un hueco, pero cuando esta imagen aspergilósica está ocupada por el mismo hongo, se llama micetoma. Micetoma es cuando la lesión creada por el Aspergillus, la caverna, es contenida y tiene contenida al hongo. Micetoma. Cuando la lesión o el espacio pulmonar, por ejemplo un hueco, tiene un grosor de la pared mayor de 4 milímetros, se habla de lesión cavitada. Cuando es menos de 4 milímetros es un quiste. Como imagen, esto es como un diagnóstico de imagen. De las enfermedades inmunológicas que más cavitan en el pulmón, la granulomatosis de Wegener, la más frecuente. La tuberculosis cavita en la reactivación y la neumonías en el EPOC, Haemophilus influenza, no te olvides eso. Etiologías de la neumonía adquirida en la comunidad que no responde al tratamiento. Causas infecciosas, microorganismos resistentes. ¿Qué debes hacer? Broncofibroscopía con lavado, ¿no? Para saber la causa. ¿Cuál es la causa no infecciosa más frecuente de una neumonía que no responde? De todas estas causas, las neoplasias. Doctor, pero tiene una imagen ahí en el pulmón, está con fiebre y tos, no responde al tratamiento antibiótico. Tómale una tomografía. Tomografía, tumor. Por eso es tumor, no es neumonía. Estás tratando un tumor que está haciendo fiebre. Se está necrotizando. Y eso hace el epidermoide.